Que se nos muere lo nuestro, lloran los viejos de antes, de antes. Lloran los viejos de antes, aquí no va a morir nada. Sitio donde se trabaja este cojín se llama pique. En él pues se le pone alfileres según el tamaño de roseta que queramos hacer y el modelo. Pues a partir de que tengamos los alfileres se empieza a trabajar en forma diagonal, como estoy haciendo, se van pasando las hebras todas en circunferencia. El trabajo principal es este, que es la base. En toda roseta que se haga y cualquier modelo, la base es el pase de los hilos. Y una vez que tengamos todos los hilos pasados, ya se comienza a trabajar el centro, que es la base, y desde ahí pues se pueden hacer muchos modelos distintos. No hay un modelo fijo, sino que se puede hacer muchísimos modelos y de muchos estilos. Aquí en la Orotava la que más se trabajaba era esta que se llamaba de araña, porque era la más fácil y cómoda de hacer para lo que se necesitaba, que era para hacer paños, unir unas con otras y vender. Lo que se necesitaba era para la industria fuera más sencilla, pero la gente pues van haciendo distintos modelos. Como ven aquí, se está haciendo un modelo cuadradito y en esto pues lleva aquí punto nudo, punto de arroz, punto serpiente, o sea, cada roseta es única. Mientras se cante y se baile y me emocione con
Antonio Emilio ha seleccionado un trozo de metal adecuado al tamaño del pique que va a realizar. Pega la plantilla de cartón al metal. A continuación realiza el picado, generalmente par. Una vez obtenido el picado, procede a limar el revés del pique. Con la ayuda del compás, marca el margen del pique, así como la orilla del mismo. Posteriormente realiza 4 picadas equidistantes en el margen. Nuevamente, lima el revés de las nuevas picadas. Llegado a este punto, Antonio procede a recortar el pique siguiendo la marca del extremo. Haciendo uso de la lima, pule el perfil que ha recortado. Para finalizar, y con el fin de que el metal resultante no ocasione cortes indeseados, dobla el contorno siguiendo la marca del margen exterior del pique. Yes, we just saw the video where Antonio Betancourt is doing the piques, and we can see that he uses the hammer. It's a metal topping where he punctures every point where the pins are put. O filme, eu creio que o visual já se explica. Okay. Mais do que ele falou. Déjame decirle la diferencia de la parte de abajo. Sí. Y ya. Okay, in the video, it doesn't show that underneath the pique, the almohadilla, they have 2 ways. The one that we saw in the video and the other one that it's like more ergonomic, like it's round, that you can put your hand underneath and it's more comfortable, as he's showing right now. And he also explained that if it's a square metal in the top, they try to do the boxing around to make it square in the base also. And he said also that he doesn't do it with the socks, because in some areas they do like a sock filler and use it to do the round part underneath. But he does it with the cloth that he cuts it round and then he fills it up and closes it and put the metal topping on it. As you can see, he's showing different shapes, even fish, big drop, square. Dime, Antonio. Quería también decir que, por ejemplo, una diferencia también que hay entre Tenerife y Lanzarote es que nosotros tenemos este modelo de roseta como muy antiguo. Okay, he's explaining that a big difference from the Tenerife Island and the Lanzarote Island is that shape of fish that Eu tenho acá fotos suas, Antônio. Tony. Dá para ver? Sí. Sí, mira, se ve. Antônio le gusta mucho hacer nuevos motivos, ¿no, Antonio? La azul, por ejemplo. Qué bello. Fue para un encargo que me hizo una señora
de una roseta grande de 35 centímetros. Ah, sí. Mm. La palmera es muy, muy interesante. La Tony, palmera también, sí. explica para yo traducir, dale. Sí, pues esos son los paños, el que está mostrando ella, que es el que yo pongo en la tienda de artesanía, son los modelos que yo comercializo. Okay, what we're seeing right now are the different cloths and doilies that Antonio he's selling, and in a different shapes. And he's trying to innovate. With the blue one, it was 35 centimeters. That is approximately like 13 and a half inches. That it was commissioned to him by a lady that wanted it that big. Right now, they're beautiful things that we're seeing from him. Sí, Tony, dime. Solamente eso. Esa es Mira. mi historia. Nosotros tenemos acá las cosas de los artesanos de Tenerife y de Lanzarote, pero en las otras islas. En La Graciosa, por ejemplo, que es otra isla pequeñita que está al lado de Lanzarote, también se trabaja la roseta igual que aquí, con los piques de metal. Ah, sí. Pero el principal son a Tenerife y ahí. Y Lanzarote, sí. Ahora en La Palma, en la isla de La Palma, está una señora que es de aquí de Lanzarote, que la pobre ahora le ha afectado todo esto del volcán, y está volviendo a transmitir el arte de la roseta en La Palma. Ah, ok. Porque ella es de mi mismo pueblo, de aquí, y me dijo que ella ha visto almohadillas de estas en La Palma muy antiguas. Wow. Puede decir, Jasmine. Okay. Well, right now, Elizabeth is asking Antonio if in the other islands of the Canary Islands, the Rosetta is very prolific also. And he's explaining that in a very small island close to the Lanzarote island, that it's called La Graciosa, it's a very small island, they do the same as in Lanzarote, the same style of piques and the same style of weaving for the rosetas. And also they have a lady that right now it's in the La Palma Island, the one being affected by the volcano, that she is from Lanzarote, that she is sharing the rosetta weaving, to start, bringing it back. But she have found a lot of piques very, very old in the same way of the Lanzarote style. So they have found that in the La Palma also they did the rosetas the same way as in the Lanzarote island. And that's something that they didn't know before this lady came over to the La Palma island. Le quería contestar a la señora María José, que comenta que si se le pone alguna protección al pique para hacer la roseta. Y sí, por ejemplo, le voy a mostrar. Para proteger el pique y que no se aruñe, usamos estos plásticos que nosotros aquí en Lanzarote le llamamos moldes, para que no choque una roseta con otra. Ah, sí, para hacer una roseta y una claro. superpuestas, ¿no? Exacto, sí. Antonio, te pregunto antes de traducir, ¿se hace una roseta, no se quita, se pone el plástico y se hace la próxima roseta también? Exacto. Antiguamente, cuando aquí se exportaba mucho el trabajo de roseta, las señoras hacían hasta 6 rosetas juntas. 6. Yo he escuchado que también le llaman a ese plástico santo. ¿Eso es correcto? Pero eso creo que ya es de Tenerife. Ok. Nosotros le llamamos santo a la etiquetita que viene en el ovillo de hilo. Ok. Sí, sí. Eso es lo que nosotros le llamamos santo. Muy bien. Okay. I'm going to explain that now. Eso, sí. There's a lady that asked in the chat if there's some kind of protection for the
for the rosetta because it's in contact with the metal. And Antonio is explaining that the first one you do it close to the metal, but then on top of it, instead of taking it out of the pique, of the pillow, they just raise the pins and they start another rosetta on top of it. So you have like a sandwich. You have the pillow, you have the metal top, you have the first rosetta, then you put the plastic covering that he showed, it's a transparent plastic. And then on top of that plastic, they do the next rosetta, and they keep on going like that, like a sandwich. And at the old times, it was like 6 rosettas they made this in this way. So they kept lifting the pins every time they have to do another layer of rosetta. ¿Lo expliqué bien? Perfecto. Okay. Mira, hay una otra persona acá que hace una pregunta. Se cuando Franco, mira se Antônio, se você consegue contestar, que cuando Franco hizo la promoción de la artesanía, que se hizo por toda la España o solamente por Canarias. Creo que es por toda la España. Pero las rosetas son de Canarias, ¿no? Sí, realmente no es que hiciera una promoción de la roseta o del calado, eran unas actividades que se hacían de cara a enseñar a las mujeres a coser, a bordar, a hacer rosetas, calado, crochet, punto, a hacer de comer, a cocinar. Era una educación, o sea, como una especie de curso que se le daba a las mujeres para prepararlas para su Pero casa. para toda la España. Toda España, sí, toda España. Pero la roseta era enseñada era una cosa típica, no era de la otra, de la España continental, es de la España de Canarias. Sí, lo rescataron a nivel local. Sí, sí. O sea, los talleres que daban era con las actividades que habían en la zona. Porque Jasmine, Nancy ha preguntado eso. Sí, Okay. En Galicia, por ejemplo, usaron el bolillo, que aquí no se usó tanto. Sí. Depende de la zona, sí. Déjame traducir. Sí. Okay. A lady asked in the chat if by the Franco time, this rosetta was introduced again, like a requirement for the whole Spain regions. And Antonio is explaining that it was like the home economics course we know that ladies have to take in order to know how to iron, how to take care of a house, a home, how to cook. And regionally, they then got the rosetas in the Canary Island. For example, the Bobby lace in the Galicia area, that it's not that common in the Canary Islands. So the rosetta was more like regional recovery. It was not like a requirement for the whole peninsula and the Spanish regions. So it was part of the home economics course every lady girl has to take in order to become a fully prepared woman to take care of their homes. Hay una otra pregunta acá. Vosotros de Canarias pueden decir para nosotros. Hay un libro, un libro que las personas pueden encontrar la historia de las rosetas, ¿no? Hay algunas publicaciones que están hechas en los años 30, 40 en Inglaterra y algo en Francia, pero es muy, muy, muy difícil de conseguir. Son cosas que están ya fuera de mercado y a lo mejor pues, me han dicho que en Amazon los han conseguido, pero es muy difícil de encontrarlo. Y actualmente no hay nada actualizado. Mira, eu vou, Jasmine, um minutito que aí tu hablas isso também. Porque lo que yo penso que es más recomendable es que hay muchos vídeos incluso sobre la historia, porque es un trabajo que el Museo de Artesanía Iberoamericana hace un trabajo muy
muy fuerte por las rosetas, tiene muchos vídeos. Yo puedo después, si uno tiene interés, yo tengo los links de las direcciones de los vídeos. Creo que es un material más actual que tenemos sobre la historia. Déjame traducir eso un momento. Sí, sí. Okay. They're asking in the chat if there are books or any didactical materials so we can learn how to do this. And Antonio is saying that there's something that we can get like in Amazon, but it's not that accurate or nor that specific to the Rosetta in the Canary Islands. And Elizabeth is explaining that in the Museum of the Rosetta in Tenerife, they have a lot of links with videos, tutorials explaining how to do them in the different ways. And anyone interested, and I think that we all here are interested, she can share the links so we can get in there and see them, how they are made and how the difference from one technique to the other. Si no hay preguntas más, nosotros podemos encerrar nuestro encuentro. Y vosotros pueden después cercar las direcciones en el Facebook que yo voy a colocar lá. ¿Vale? Okay, Elizabeth is asking if you have any questions that you might bring up now regarding of the Canary Rosetas, the Tenerife, the difference. In case you have no questions to ask, she's going to close the meeting coming soon, and that she's going to have all the links in the Facebook available for all of us to just get the information that we might want. And if not, I know that we can ask her and she will gladly share anything with you guys, with all of us. Gracias a vosotros todos. Nosotros tenemos, yo quiero solamente recordar que nosotros tenemos, en el año pasado hicimos un encuentro con las personas, solamente con los tejedores, pero la idea ahora es hacer, este año hicimos con las Canárias, ¿no? El año que viene nos vamos ver quién vamos a hacer con temático de nuevo. Así podemos conocer los soles de una localidad por vez. Okay, Elizabeth just said that this year she wanted to have like the Canary Rosetas very explained, so we all learn about it, and next year she will have a specific Rosetta also discussed. So as we all get together every year, we get to meet the different Rosetas and sole styles that we have. And here are my email if you want, but you can make contact with my Facebook also. Muy bien. Perfect. Puede decir que tiene la dirección que hace contacto por el Facebook, por favor, Jasmine. Okay, tú lo dijiste en inglés, Elizabeth, anyway. No he percibido, no importa. Okay, just Elizabeth is sharing here the email address of her. In case you wanted to email her with any questions or doubts or comments in regard of this meeting. And it was a pleasure for her and also for me, and I know for everybody, to share this special moment in regards of the Rosetas, the Canárias. Okay, then we can go and till next year, okay? Until next year, everybody. Take care. Great seeing you. Take care for everybody.
Bye. Bye bye. Bueno, y darle las gracias a Yasmin también por la traducción. Sí, 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 sí. todo. La muy llena de color, Jasmine. Es muy lindo esa cosa toda. Gracias, estamos a Gracias la a orden en todos. lo que les pueda ayudar. It's been a pleasure translating. I hope you understood, especially the USA people. So, Y gracias por tener a Canarias en cuenta este año. Los ¿Dónde unidos los están, continentes. ¿dónde están las personas de Cuba? ¿No están más? Ahí ahí sí, están. sí, están en Dusnel Cerquera. Sí, yo estoy Activa el cerca. micrófono, Sobeida. Ah, mira. Micrófono, Sobe. En la esquina inferior de la pantalla, ahí van a ver el micrófono. Activa el micrófono. Ahí va, ahí va. Ahí. Listo. Quizás el año próximo hacemos con Cuba, que nadie conoce Cuba, ¿no? No. Sí, yo. No. Lo que digo es que las personas no conocen la producción de Cuba y de la producción tradicional de Cuba, ¿no? Entonces, pues, nosotros podemos intentar hacer en el próximo para conocer el trabajo tradicional de Cuba, ¿no? Elizabeth. Vamos a ver. La verdad que ese año he pensado en hacer con Cuba, pero había el problema con la vacuna, el problema con el aislamiento, todo eso que nosotros sabemos que todos tenemos muy problema en todo el mundo, ¿no? Entonces, va a ficar pro año próximo, probablemente, ¿no? Elizabeth, yo conozco del trabajo de las artesanas trinitarias y es excelente. Soy Rosy Acuña de Costa Rica. Ah, sí, Pero porque aparezco no como hay otro nombre. Ah, sí. el de mi hija. Aparezco como Graciela Argüello. Sí, verdad. Sí, Entonces, pero vamos excelente es el trabajo y el calado y lo interesante que tienen los trabajos de ellos es que les dan nombres diferentes a cada calado y es interesante, por ejemplo, tienen los nombres son asociados a sus actividades laborales y a sus lugares. Entonces tienen los solecitos, hay uno que le llaman coser y cantar y es interesante los nombres que le han puesto a las diferentes puntadas. Es muy bonito y sería muy importante que lo den a conocer porque a ellos les es muy difícil que el mundo conozca de ellos. Es más fácil para nosotros acercarnos a ellos que ellos acercarse a nosotros. Sí. Pero es muy interesante la forma en cómo los solecitos los colocan de acuerdo a los empedrados que tienen las calles. Entonces es una historia muy diferente a toda esta que hemos compartido hoy. Entonces, las personas de Cuba que están acá, Adrián, Zobeida, ustedes pueden planear eso y hacer el encuentro del año que viene. Me comprometo de hacer el encuentro con vosotros, pero ustedes se comprometen con nosotros de hacer este sentido de la historia, cómo demostrar para nosotros esa cosa, cómo son los nombres tradicionales de lo calado y de los solecitos de Cuba. Podemos hacer una comparación después con los calados de España también. Déjame traducir eso, Elizabeth. Sí. Sí, yo también les sigo y lo importante es que les he visto niños en su escuela, que es muy importante. ¿Verdad? Déjame traducir eso. Okay. Elizabeth was looking for a group from Cuba that it's under the name of Dusnel Cerquera. And they also, Graciela Argüello, that's really Rosy Acuña, from Costa Rica, it's giving
knowledge that she knows about the Cuban rosetas and embroidery and the calado embroidery. And Elizabeth wants to compromise next meeting for the next year to the Cuban rosetas and embroidery, because what Rosie was explaining is that it's very interesting that they give names to every design in regards of the stones of the street or their daily activities, their daily living activities, like, for example, sewing and singing and different things that they have. And Elizabeth wants them to compromise for next year to prepare like the history of how the rosetas and the calado embroidery got to Cuba, because obviously because of the different political situation they have, it's easier for us to go to them than for them to come to us. So if they compromise, they prepare the history and all the information in regards of how the rosetas and the calado was brought to the island. Next year will be dedicated to the Cuban rosetas and the calado embroidery in this island. Mira, Zobeida, vosotros compreenderam todo, ¿no? ¿Nosotros? Sí, compreenderam. Podemos, Sí. vosotros pueden se planear y hacer las cosas así. Mira, ¿ok? ¿Vale? Sí. Mira, Rosy ha hablado que sí. Que sí. Para el 2022 vamos a estar, para el 2022 vamos a estar para 2022. listos para dialogar con ustedes. Sí, então, hace 2022, mira, nadie sale de la sala. Vosotros quieren conversar, quieren hablar, charlar más. Si queremos. Dime, Zobeida, dime. Es la primera vez que nosotros tenemos contacto. Es la primera vez. Y estamos muy contentas. De verdad que nos llena de emoción porque hemos trabajado mucho y es bueno que se conozca Trinidad y todo lo que hemos hecho durante tantos años. Y esta ha sido la oportunidad idónea. Me parece que llegar a ustedes de esta manera para nosotros es un logro grandísimo. Nunca lo hemos podido lograr y agradecerle estamos a la oficina del conservador, a usted por darnos a conocer a Rosy, por tanta cercanía acá a la ciudad. Estuvo 2 veces. La primera de visita y estuvo 3 veces en Trinidad. La primera como visita con su esposo, de recorrido, quizás de reconocimiento, pero ya después estuvo trabajando con nosotros por 2 ocasiones y fue muy bonito que ella descubriera tantas cosas que podemos enseñarles y mostrarles para el 2022. Trinidad ahora mismo tiene 2 proyectos que están encaminados a los intercambios, a la enseñanza, y es el proyecto que tiene Mary Viciedo y el proyecto que tiene, que tengo yo desde el Museo Romántico de la ciudad, que es un museo que atesora bienes inmuebles del siglo pasado, y que es bueno que conozcan todas las labores que tenemos, porque tenemos muchas labores realizadas por nuestros antepasados que queremos mostrarles al mundo. Un momentito, hace la traducción, Jasmine. Okay. Rápida, ligera, ¿no? Yes, as a quick introduction to just what she said, she's Zobeida, and she's very happy to be ready for the next year, 2022. And she's saying that she has the trajectory that it's obviously, they have very many years trying to connect, but this is the year that they really got to connect, and they are very happy about it. And they have lots of antique things that they want to share. So for next year, they're going to prepare all of this so the world can know about all the beautiful embroidery and rosetas they are
they're there. It's like a treasure, a hidden treasure they are going to share with us next year. Mira, yo he visto ahora que tenemos una persona de Perú, Pilar Málaga. Sí. ¿Quién es Pilar? Habla, por favor, Pilar. Acá, Pilar Málaga. ¿Está ahí? Parece que sí, está ahí. Sí. Hola. Hola. Sí, yo soy, yo soy de Perú, vivo en Arequipa, una ciudad al sur de este país. Me encanta todo lo que es lo que ustedes hacen. Los soles. Sí, me encantan los soles. He hecho algunos pequeñitos siguiendo los videos de Elizabeth, pero estoy fascinada con todo lo que están ustedes haciendo y los felicito. Y bueno, yo acá aquí en Perú no se conoce mucho, pero los felicito realmente porque es una labor excelente la que ustedes hacen. Pilar, yo trabajo con los soles hace casi 20 años. Hace más de 10 años atrás, yo tenía noticia de una localidad en Perú que había soles. No una localidad, no sé si era una cosa tradicional, no lo sé. Pero yo voy, por favor, haga contacto conmigo, porque yo tengo en mi blog muy antiguo, de más de 10 años atrás, yo tengo incluso una foto de esta tienda en Perú que tenía soles. Una cosa más, cuando yo estuve en Venezuela, sí. Yo estuve en una casa de una artesana una señora muy mayor, una artesana, que ella tenía en su casa un sol de Perú. Oh, qué maravilla. La verdad es que los soles fueron por mucho toda esta región, ¿no? Pero creo que Perú se ha olvidado más cedo. Sí, puede decir, Okay. Jasmine. Sí, voy a estar en contacto con usted. Deja a Jasmine hablar. Let me translate. Okay, Elizabeth just acknowledged there's somebody from Peru, that's Pilar Malaga. She just spoke, and she's saying that she was aware that in Peru was nobody doing them, that she loves them so much that she has tried to make it for the little ones, but she has no knowledge about having nobody in Peru doing them. And Elizabeth is explaining her that she's been behind the Rosetas for almost 25 years plus, and she has traveled the world looking for everyone that does the Rosetas in any place. And she was in Peru, and she saw a store that actually they had rosetas that they sell, and they do have like rosetas that she's encouraging Pilar to get in touch with her so she can put them in contact with the store in Peru that by the time she traveled there, she found that they do have rosetas in there. So that is a wonderful discovery right now, because to keep the tradition of the Rosetta, she is making contact with a person from a country that doesn't know that in another place in the same country they do them. So that is wonderful. I love that. That's part of the purpose of these kind of meetings. Dime, Pilar. Yo me tengo que despedir. Estaré en contacto, Elizabeth. Sí, me interesa mucho. Por favor, vamos a hablar después. Gracias.